I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. They don't know how long it takes, waiting for a love like this. Every time we say goodbye, I wish we had one more kiss. I'll wait for you, I promise you I will. I'm lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. And so I'm sailing through the sea. Hola, muy buenas tardes o muy buenas noches. ¿Cómo están, amigos de Por Amor a Ti? Nuevamente aquí compartiendo un nuevo programa con muchísimas cosas para ofrecerte. Tendremos, como siempre, la reflexión de nuestro obispo, Monseñor Rubén Oscar Frasia, notas a distintos artistas, gente del espectáculo, que seguramente vos recordarás con mucho cariño. Por eso incorporamos al programa este nuevo fragmento del Rincón de los Recuerdos. Y muchísimas cosas más que te pueden servir en la vida, como notas a médicos especialistas en el plano de la salud. No voy a seguir hablando y vamos a pasar a la primera nota del programa del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la oración, la fuerza de la oración y también la necesidad de la oración. Evidentemente que nosotros cuando rezamos, hablamos y le hablamos a alguien que nos escucha, y ese alguien que nos escucha es Dios. Y nosotros le hablamos con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestra realidad, con nuestro corazón. Y muchas veces le hablamos también con su misma palabra, que es la Biblia, la palabra de Dios, que nosotros tomamos esas palabras y nos sentimos representados y expresados, y le pedimos, lo alabamos, le agradecemos, le suplicamos, intercedemos. Por eso es importante hablarle a Dios con su palabra, que es la Sagrada Escritura. No hay que tenerle miedo a la Escritura, leerla detenidamente, y ahí nosotros nos metemos en esa oración. Y de formas de oración, ustedes saben que está la súplica, está la invocación, digamos, donde uno va rezando ejaculatorias, donde uno reza una oración, un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria, o uno está rezando las cosas de su vida, pero está hablando y hay alguien que está escuchando. Y porque sabemos que nos escucha, nos abrimos. Cuando nos pasa esto en lo humano, no nos abrimos porque sabemos o pensamos que el otro no nos escucha. Cuando sabemos que nos escucha, nosotros nos abrimos. Y Dios nos escucha siempre. Entonces, hablemosle siempre, en las buenas, en las malas, en las dificultades, pero no seamos solamente interesados en pedirle algo, también seamos capaces de agradecerle todo lo que nos da y todo lo bueno que hace con nosotros. Pedir con fe, pedir convencidos. Si pedimos con fe, sabemos que tenemos el Espíritu Santo y Él nos ayuda a que nosotros le pidamos y el Señor nos escucha. Y nos escucha convenientemente lo que nosotros necesitamos. Pero hay cosas que a veces pedimos, pero que no son convenientes. Y entonces Dios no la concede en ese momento. No lo concede porque nosotros pedimos algo, pero que no es conveniente o no es prudente o no es para este momento. Dios sabe por qué Él está
guiándonos siempre. Supongamos un problema de salud, un problema, digamos, de dificultad, o un problema de falta de trabajo, o alguien que falleció y que fue un dolor para nosotros, y uno le dice ¿por qué o para qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no más adelante? Yo no sé por qué estas cosas pasan, pero ciertamente si pasan, algún sentido tiene, simplemente hay que descubrirlo, porque ahí está el sentido de nuestra vida. A veces situaciones dolorosas o difíciles que parecieran que no tienen salida y que son, digamos, encerradas porque no tienen una amplitud, en la oración uno puede entender más de lo que sospecha o más de lo que espera. Tenga fe, rece, y va a ver como el Padre bueno, Dios, escucha a nosotros, sus hijos, que no somos tan buenos, pero que Él nos hace buenos. Les dejo esta bendición y rece el Padre Nuestro, rece el Ave María, o dígale Jesús, ten piedad de nosotros, o Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, o Santa María, Madre de Luján, ruega por nosotros, ruega por nuestra patria, pero hágalo con fe y va a ver que gana el tiempo y gana la vida. Les dejo esta bendición en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así es, aquí estamos nuevamente compartiendo estas lindas charlas que los tenemos acostumbrados todas las semanas y en esta oportunidad con nuestro querido licenciado Diego Barrión. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Adriana, ¿vos cómo estás? Muy bien, un gusto nuevamente tenerte aquí. Para mí un placer, como siempre. Bueno, hoy tenemos un tema realmente que va a dar para hablar mucho, Sí, sí. que es la responsabilidad. La responsabilidad. En todos los sentidos, ¿no es cierto? Venimos hablando así en estas charlas, seguramente seguiremos haciéndolo, de distintos valores que tienen que ver con temas que, como decíamos, tienen una combinación de elementos educativos Sí, y también de una cultura. exacto. Que una cultura de valores que uno quiere también difundir y acrecentar. Este tema de la responsabilidad Y que se está perdiendo. de que se están perdiendo, Se está valores perdiendo. que se están perdiendo o que hay que, digamos, ayornarlos, Sí. ¿sí? Porque el sentido de la responsabilidad, por ejemplo, tiene un alcance distinto en nuestra época que en otras. Que en otras. El sentido de la responsabilidad y de la palabra, ¿no? De cumplirla. Yo creo que se pierde mucho. Y eso también tiene que ver mucho con la confianza que después uno le tiene a esa persona, la responsabilidad que tiene en ciertas circunstancias en la vida. Vos sabés que la palabra responsabilidad viene, como muchas de nuestras palabras, de un vocablo latino, ¿sí? Del latín, que tiene que ver con esto de, justamente, de responder, ¿sí? De hacerse cargo. Exacto. ¿Sí? Cuando uno habla de responsabilidad, significa que tiene que responder a algo a lo que se ha comprometido, por ejemplo. ¿Sí? Tiene que ver con una habilidad. Todas las palabras que terminan en habilidad, ¿sí? En latín significa una capacidad de responder. Por ejemplo, Bien. responsabilidad significa eso, que es capaz de responder, que tiene las facultades para responder y hacerse cargo. Yo lo vamos a traducir como siempre. Sí, sí. Si responsabilidad en última instancia significará hacerse cargo. Es un estilo de vida que lleva esa persona también, ¿no? Por supuesto, porque tiene que ver con lo que vos decís, con gestos como la palabra dada, ¿sí? Con cumplir horarios, con cumplir con promesas, ¿sí? Esto antes, vamos a ligarlo mucho, antes no hacían falta tantos contratos, Exacto. ni firmar Sí, cosas, sí. ahora tenemos que firmar todo. Sí. Hay que, digamos, ¿por qué? Porque justamente Porque era un se valor. perdió la credibilidad. Exactamente, ¿y por qué se perdió la credibilidad? Yo me pregunto. ¿Por qué, por ejemplo, si tengo a mi abuelo, que para quien el solo hecho de dar una palabra era suficiente? Sí, sí. ¿Sí? Hoy por hoy, ni siquiera, a veces ni siquiera cumplimos, ni siquiera con contratos firmados cumplimos cosas.
Pero vamos a cosas más cotidianas, ¿sí? Responsabilidad, que tiene que ver también con esto de qué es lo que nos corresponde hacer en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, una persona, un estudiante, Sí. ¿sí? Un estudiante tiene que responder a algo, tiene que responder a un compromiso que ha asumido con la vida al momento de empezar a estudiar, ¿sí? Ni hablemos de la etapa de cuando sos niño, adolescente, que es como tu obligación, es tu responsabilidad cumplir con eso. Un padre de familia, Tenemos que trabajar dar el para ejemplo a mantener... los padres, ¿no es cierto? También Sí. para que el chico crezca en esa responsabilidad, porque es un respeto a la otra persona también. Por supuesto, veníamos hablando del respeto y me parece que la responsabilidad es como un complemento del respeto, ¿sí? Porque exige de nosotros no solamente una actitud hacia el otro, ¿sí? Sino hacia las cosas del otro, por ejemplo el tiempo, Exacto. ¿sí? Por ejemplo el tiempo, ¿cuántas veces uno se compromete a hacer cosas o arregla cuestiones y después digamos, aquí, digamos, uno lo vea cotidianamente, digamos, con una... Sí, con una entrevista quizás, Claro. que uno mueve sus cosas para esperar a tal persona y de golpe ni siquiera tienen la delicadeza de avisarte anteriormente y de Claro. golpe no van o dejan plantado. Pero eso habla también, ¿no? Es un llamado, digo yo, habla Sí. también de cómo es esa persona. Porque todos son puntos que hacen ver cómo es esa persona. Porque obviamente una vez le puede pasar por algún acontecimiento importante que tenga, 2 veces, pero la persona ya que reitera estos hechos es como que demuestra cómo es. Claro, por ejemplo, también tiene que ver con la impuntualidad, Ujú. tiene que ver con la dejadez, tiene que ver... Mira, la Madre Teresa siempre decía que ¿cómo sabes que alguien está amando a alguien? Y ella decía que en los detalles, ¿sí? Es verdad. Cuando uno es responsable, Sí. es detallista, ¿sí? Es así. La persona responsable es detallista, significa que tiene en cuenta todo, Claro. una gama de cosas, que, por ejemplo, esto que decís, uno no siempre, menos con el ritmo de vida que tenemos, a veces se complican horarios y cosas, pero por ejemplo uno avisa, eso es un detalle, Exacto. ¿sí? O compensar cosas, por ejemplo, ¿sí? Tiene que ver, la responsabilidad tiene que ver con los detalles. Exacto, no estamos hablando de que quizás hay una enfermedad y uno no puede, no estamos hablando de cosas extremas, No. estamos hablando en lo cotidiano del día a día. Se ha perdido ese respeto hacia el prójimo, no se respeta a la otra persona, no se interesa el tiempo de la otra persona. Claro, O sea, eso tiene que ver. me interesa el mío, no llegué porque hice otra cosa para mí, mejor, No. y dejé a la otra persona esperando, entonces no se respeta a la otra persona. Yo creo que parte de ahí. Sí, venimos viendo. Ahí el respeto tiene que ver con la dignidad de la persona y la responsabilidad con elementos de la vida cotidiana, ¿sí? Eso es muy importante entender que uno, al vincularse con los demás, tiene también obligaciones, ¿sí? Muchas veces hablamos de los deberes, pero no hablamos de las obligaciones. Responsabilidad está ligada a obligación. Y obligación no es una mala palabra, ¿sí? Porque si aspiramos al bien común y al bien de las personas, tenemos que entender que tenemos obligaciones. Y la responsabilidad es justamente una cualidad, un valor, una virtud que habla de obligarnos a nosotros mismos a cumplir con compromisos que hemos asumido. A cumplir con nuestra palabra, como mencionábamos, Claro, al comienzo, que antes, con nuestra palabra. con solo decir que el sí sea sí y que el no sea no. Si Como no vas debe a, ser. ¿Cómo debe ser? Si no vas a poder cumplir, decís que no de Y entrada. ya sos responsable. Ya sos responsable al hacer Sos eso. responsable porque no haces perder el tiempo al otro. Exacto. O sea, creo que deberíamos de aprender un poquito más de eso, ¿no? Sí, totalmente. Para que todos vivamos un poco mejor, en armonía y en respeto hacia el prójimo. Exactamente. Un último mensaje, como siempre, a las cámaras ¿Cómo no? sobre este tema. Bueno, muy bien. La responsabilidad. Yo los invito a todos a que pensemos justamente en nuestro deber de Estado, ¿sí? ¿Qué es el deber de Estado? Vos tenés que pensar en este mundo a qué te dedicas, ¿sí? Por ejemplo, si sos papá, familia, si sos estudiante, si sos ama de casa, si tenés una profesión.
vos te vinculás con personas, ¿sí? Con personas, con pacientes, con familia, y tenés, digamos, en la vida cotidiana una serie de obligaciones que cumplir con esas personas. Y a su vez esas personas también con vos. Entonces es importante que uno siempre tiene que dar el primer paso, ¿no? Siempre tiene que animarse a ser el que tiene los mejores gestos, ¿no? Y el que muestre educación en la manera de moverse en la vida y en la manera de cumplir con los compromisos que asumir. Así que yo los invito, ¿no? A que no tengamos miedo de ejercer estos valores y sobre todo a dignificar el valor de nuestra palabra. Queridos amigos de Por Amor a Ti, hoy estamos en Misiones, la Tierra Colorada, en la ciudad El Soberbio, y me acompaña el Padre Bijou, un padre que vino desde muy lejos, desde la India, donde está nuestra querida Madre Teresa. ¿Cómo está, Padre Bijou? Muy bien, muchas bendiciones para cada uno de los oyentes de ustedes y especialmente a ustedes. Muy bien, gracias a Dios, con el amor de Dios. Y bueno, conozco la historia y estamos en la parroquia Cristo Rey, que contiene 50 comunidades, ¿sí? Yo siempre digo, somos chacreros. La mayoría vive en la chacra, plantando tabaco, cuidando las vaquitas, y nosotros llegamos hacia ellos, es nuestro trabajo, se encuentra atrás. Esa es la comunidad que tenemos, toda la comunidad se ve, es de madera, muy humilde. Es nuestra tarea para llegar a aquellos lugares con nuestra tarea pastoral y por ahí con mucho amor, con mucho cariño, extendiendo la paz a esta gente. Y lo pide el Padre Francisco, ir a las periferias, ir a los pobres, una iglesia pobre para los pobres, y ustedes aquí realmente lo hacen, y más ahora que están tan necesitados por las inundaciones, Padre. Sí, querida, así es la situación. Somos pobres, pero tenemos un corazón rico, ¿no es cierto? Un corazón rico de estar con la gente. Y gracias especialmente a ustedes que han llegado de lejos para estar con nosotros en este momento difícil. Hace poco, ustedes saben, pasó inundación en esta zona y ustedes vinieron de lejos. Y bueno, tenemos que estar juntos por ahí, como Madre de Luján ha convenido a nosotros. Usted también como madre por ahí y como papá vinieron de lejos. Gracias un montón. Padre Bijou, un pastor con olor a ovejas, como nos pide nuestro Santo Padre Francisco. Queridos amigos de Por Amor a Ti, continuamos aquí en este rincón de los recuerdos y hoy estamos con Claudia Madeo. Ella es cantante folclórica y nos visitó. La verdad, muy bien, muy contenta de estar en tu programa. Un placer, es la primera vez que vengo y bueno, le agradezco la invitación. Bueno, nosotros estamos contentos de tenerte y bueno, sos muy joven y cantás muy lindo. Contanos un poquitito, sabemos que has estado en Cosquín. Sí, estuve presentando mi segundo material discográfico, Bruna, ante los medios de difusión de todo el país en conferencia de prensa y en las peñas y en los espectáculos callejeros de Cosquín. Qué bueno. ¿Por qué ese nombre, Bruna? Bruna, cuando terminé de grabar el disco, no tenía nombre, ya tenía todo preparado hasta el diseño y bueno, no encontraba un nombre que me representara y buscaba algo que me representara. Entonces fui a las canciones y busqué frases o buscaba palabras que me dijeran algo, que me hicieran sentir algo. Y hay un tema que se llama Negra María, que forma parte de este disco, que comienza Bruna, Bruna, nació María. Entonces voy al diccionario y digo Bruna. Y me sonaba como muy importante, ¿no? Sí. Y veo el significado y decía Bruna, del italiano, de tez morena. Qué Entonces, bueno. Digamos, yo soy de tez morena, dije, bueno, qué mejor que este título para el disco, y quedó Bruna. Qué lindo nombre. Bueno, Contanos gracias. un poquito, así saben los televidentes, cómo Sí. se inició tu carrera. Bueno, yo comienzo por los años 90, 98, muy joven, de la mano del Duende Garnica, del gran compositor,
chacarera del Olvidado, me conoce en una guitarreada y me dice, ¿qué tenés que hacer este fin de semana? Y le digo, por el momento nada, ¿querés venir a cantar a la Plaza de las Carretas? Sí. Entonces le digo yo, ¿cómo que no? Si Sí. era lo que yo más quería, subirme arriba de un escenario. Y bueno, estuve ese domingo arriba del escenario, me fue muy bien con la gente y yo dije, de acá, Es lo tuyo. esto es lo mío, de acá no me quiero bajar más. Pero vos desde chiquita te Desde gustó chiquita, cantar, sí. estudiaste canto. Sí, estudié música en la escuela, Ujú. estudié música, danzas folclóricas, estudiaba también, y todo lo que aprendía de música era relacionado al folclore. En esa época se enseñaban las zambas, Sí, sí. los gatos, el pericón, todas esas cosas, y yo bailaba y actuaba y Ya- cantaba, ya sentías lo que era lo sentía, tuyo. y bueno, quería mostrarle a la gente que eso era lo que yo quería hacer. Y siempre me elegían para cantar las partes de los solos en los grupos cuando hacíamos los actos del colegio. Y bueno, así comencé, hasta que bueno, lo conocí el Duende Guernica y después de ahí en más empecé a vincularme más con artistas, con músicos, hasta bueno, que en el año 2006 editó el primer disco que se llama Resolana. Resolana, que lo vamos a escuchar, algunos temas de ese disco, ¿sí? Perfecto, bueno. Y el segundo que salió en el 2013, que es el que presenté este año en Cosquín, y el año pasado, que es Bruna. Qué bueno, qué bueno. Y contanos, vos tenés toda la actitud ya de una cantante, ¿no? Folclórica, y yo creo que eso se siente y se ve. Yo creo que el amor por la música... Sí, la se verdad ve, que ¿no es cierto? es la música salva, ¿no? Sí. El programa se llama Por Amor a Ti. Sí. ¿Cuál sería tu anhelo como cantante? Y yo amo lo que hago. O sea, vivo, digamos, día a día con lo que amo. Sería bueno en algún momento poder solamente vivir de lo que amo. Exacto. Pero la verdad que yo lo llevo adentro, o sea, es algo que no Los temas es que como un tenés- objetivo, digamos. Claro, es que lo haces por amor. Claro, Y seguramente así te va a ir muy bien y te está yendo. Vivo enamorada, entonces. Es que es Sí. como se debería vivir. Es que Así todos es. deberíamos hacer las cosas por amor, ¿no es Ujú. cierto? ¿Tenés algún tema de tu autoría? No, por el momento no, lo mío no es la composición. Mm. Elijo, por eso siempre... ¿Cómo elegís los temas? Exacto, bueno, ahí te digo. Yo busco mucho, digamos, soy muy curiosa. Sí. Siempre estoy escuchando a artistas jóvenes y estoy escuchando también la música de antes, o sea, las primeras formaciones de folclore. A mí me gusta Bien. mucho el folclore. Yo, digamos, soy una fiel oyente, además de interpretar, Sí. del folclore. Obviamente que sí, me gustan otras músicas, me gusta mucho la música de Brasil, de Perú, de Uruguay, todo, pero lo que yo elijo para interpretar y para hacer es el folclore. Los temas los voy eligiendo en base a lo que veo que me va quedando bien y que yo voy sintiendo. Porque muchas veces hay temas que son muy lindos, que son bellísimos, pero no son para uno. Claro. Entonces por ahí quedan bien en otros intérpretes Pero no queda Pero bien no para queda uno. bien Pero para qué uno. bueno que vos eso lo puedas ver, ¿no? y uno trata de ir identificando con qué se siente mejor y qué es lo que, digamos, lo representa más también. Claro. ¿Vos no te animarías a hacernos a capela un pedacito de algún tema, el que más te guste a vos? Aunque sea breve. Bueno, ya que hablábamos hace un ratito de Bruna, puedo hacer un pedacito de Nera María. Dale, por favor. Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna. Bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval. Ah, bueno, pero una maravilla realmente Muchas sin gracias. música y cantar de esa forma. Así que, ¿qué más puedo decir, no? Ya la tienen. Realmente increíble, yo te felicito. Bueno, muchas gracias. Te auguro una carrera estupenda que seguramente la vas a tener. Bueno. Contanos, Claudia, qué intérpretes te acompañan en tu disco. Bueno, dentro de este material cuento con grandes artistas como lo son Yamila Cafrune, Enrique Llopis y Cuti Carabajal, quien me acompañan. Cuti Carabajal en una chacarera que se llama Flor de Ceniza, Enrique Llopis en una chacarera de su autoría que se llama Si Suena la Chacarera,
Yamila Cafrune en un tema tradicional de la zona del norte que se llama la marrupeña. Sí, y me gustaría que a la cámara, todos los televidentes de Por Amor a Ti, desde tu corazón les des un mensaje. Bueno, como ustedes ya saben, mi nombre es Claudia Amadeo, agradezco muchísimo estar aquí en este programa y bueno, un cariño muy grande a todos los televidentes que apoyan a nuestra cultura y espero que bueno, que sigamos difundiendo todo lo que es nuestra música popular y bueno, Claudia Amadeo para servirles. Queridos amigos de Por Amor a Ti, la acción de esta semana es ver la luz. Jesús es la luz. Que puedas ver la luz que hay en ti, que puedas ver la luz que hay en los otros y que puedas ver el aspecto luminoso de cada situación en la cual vives. Y recordar las palabras del Papa Francisco. Viví con alegría las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Que nadie te prive de pasar hoy un buen día. Bendecida y feliz semana. Continuamos aquí en Por Amor a Ti, como los tenemos acostumbrados todas las semanas, en este rinconcito de los recuerdos. Hoy está con nosotros Ana Casó. ¿Cómo estás, Ana? Bien, muy bien. Muchas gracias por tu invitación. Un gusto que estés aquí con nosotros. Bueno, me alegro. Nos gustaría que nos cuentes un poquito tu trayectoria como actriz, que es mucha y has hecho muchísimas cosas. Y mi trayectoria este año cumple... Es un número redondo. Los números redondos son bravos para la historia de una persona, para mí por lo menos. En julio sería 60 años de la primera vez que subí a un escenario. 60. Sí, yo empecé Muy jovencita. Muy jovencita, muy jovencita. ¿Te recordás qué es lo que hiciste por primera vez? Lo que hice por primera vez, yo en realidad no era mi intención estar en el escenario. Yo me anoté, como trabajaba, me anoté en la escuela del Teatro de los Independientes, sí, donde ahora está el Pairó, sí, era el Teatro de los Independientes. Sí, sí. Y bueno, en esa época los teatros independientes tenían muchas controversias, digamos, ¿no? Entonces, por ahí se iba un grupo y formaba otro teatro y necesitaban nueva gente. Claro. Así que yo entré en julio, después de haber hecho tres pruebas para sí, entrar a la escuela, las pasé las tres, entré a la escuela y al 15 días, Onofre Lovero, que era el director, maestro, sí, amigo. Fue también director de la Asociación Argentina de Actores. Fue presidente y fue sí, secretario de prensa, un luchador por el teatro. Sí, Yo rescato de esos 2 años y medio que estuve en los Independientes, todo lo que yo aprendí con respecto al rigor, pero el rigor no en el sentido sí, de la castración, sino el rigor en hacer un trabajo de la responsabilidad. La responsabilidad. Exacto. Sí. Que muchas veces en esta época se pierde un poco, ¿no? Hay de todo, en todas las épocas, sí, hay de todo. Yo tenía una compañera cuando empecé que siempre llegaba tarde. Claro, Y bueno, vivía a la vuelta. Yo vivía en Lomas de Zamora y tenía con la lengua afuera. Pero yo creo que es el amor con que se hacen las cosas y que uno No, le es una costumbre. Pero no es fácil ser puntual. Uno es otra de los aprendizajes, porque es considerar el tiempo del otro, no solamente el tiempo. Exacto. Yo reconozco que aprendí de bastante grande a ser puntual. Sí. Sí. Bueno, pero es bueno porque... Sí, ahora soy media inglés, más que medio inglesa. Bueno, vos me preguntabas cuál fue la primera obra. ¿Cómo fue tu obra? motivación? ¿Siempre te gustó? Sí. Y yo vi teatro desde los 5 años. Claro, ya estaba en tu familia, de Y ahí llevas... veíamos mucho teatro, Claro. por la formación de mi papá y por la formación de mi mamá también, que tocaba el piano. Qué bueno. Tenía una condición natural. Venís porque de ella- familia de artistas, por De decir, alguna forma, de alguna sí, forma, sí. tenía un primo que
lamentablemente murió muy joven, que también cantaba tangos. Mira. Por el lado de la música más. Más que eso. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue una obra de Orson Welles, Ah, que se llamó Milagro en Hollywood, bien. en Los Independientes. Hacía un personaje muy pequeño, ¿no? Porque en aquella época no había obras cortas, como ahora cortas, Claro. digamos. Duraban de 2 a 3 horas. Sí, antes, era larguísimo. Entonces, como esta obra era una obra relativamente corta, era una sátira y una crítica a las superproducciones hollywoodenses. En realidad, la obra original se llama La langosta que no piensa, Ah, que es lo que él siente que era Claro, Hollywood, claro, ¿no? Orson Welles fue muy crítico sí, con sí. todo eso. Entonces era una crítica a las grandes producciones hollywoodenses. Y se le agregó un prólogo donde trabajábamos todos los que habíamos entrado, que era como una filmación, y de ahí salía a la... qué bien, qué bueno. Y después de ahí, no sé, yo... Hiciste televisión, muchísima. Hice mucha televisión. televisión. ¿Cuándo empezaste? Bueno, en realidad yo en televisión, yo en el año 60 del siglo pasado, me fui en gira por toda la Argentina y hasta Montevideo, por 15 días Sí. era Montevideo, y me quedé 9 años y medio. Quiere decir que toda mi primera juventud la pasé en Montevideo. Yo me siento rioplatense Claro. con respecto al teatro, a la ¿Te televisión. quedaste trabajando allí? Sí, porque inmediatamente después de esa gira, de esa Sí. compañía en la que iba, que era una compañía de revistas, yo salí del teatro serio, bueno, yo hice todo. Claro, todo, mira. Iba a la compañía de Olinda Bozán, y en el teatro me dijeron que necesitaba una actriz para trabajar 3 meses, y me quedé los 3 meses con Olinda, y ya prácticamente después me llamaron para hacer una obra que se llamaba Un amigo para Lolita. Yo hacía Lolita, y ahí empecé a ser como muy conocida, era como el sex symbol de la década del 60. Mirá. Y allí empecé a hacer televisión. ¿Y cuál fueron un programa en televisión que te haya marcado, que haya sido? ¿En Montevideo? No, aquí, acá. Acá yo hice muchas tiras, algunas que no recuerdo el título. Por Sí, ejemplo, sí, en la sí, época pero todos de las sabemos tiras que de la Canal Marito, 9 hacía muchas tiras. Programas que me gustaron, no eran, digamos, que me marcaron. Algo que hayas hecho que dijiste esto Y, es... 2 cosas. Una, los especiales de ATC, Sí. una adaptación de un cuento de Bioy Casares, ¿No? que se llamó El Atajo, que lo dirigía José María Pablo Antonio, que era muy bueno y que además era una metáfora sobre un gobierno dictatorial, Sí. y lo hicimos casi en plena dictadura. Ese fue un trabajo hermosísimo. Yetatore, también con Pablo sí. Antonio. Un homenaje a García Lorca, que dirigió Bernay Finn. En fin, tengo muchas cosas. Alta comedia, Alta comedia, dirigida sí, por sí. María Herminia Avellaneda. Sí. Se ensayaba muchísimo, era Claro. otro tipo de producción. No podemos comparar Con la de la ahora, producción de ese momento, que eran los 70, Sí. digamos, el inicio de los 70. Se ensayaban las tiras, Claro. como corresponde. Sí, sí. Un día estaba dedicado a ensayar la tira. Sí. Y Era después se grababa. ¿Y lo ves mejor ahora o lo ves mejor antes? Era menos angustiante. Ahora hay muchas veces que uno tiene cara de letra. Sí, es verdad. Porque Es verdad, como que para te quedas- hacer una tira diaria y trabajar 12 horas Sí. con un parate entre medio, y a veces no es porque tenés todas las escenas, es porque tenés unas escenas al principio y unas escenas al final. Claro. Y no te podés y hay que mover, estar todo porque el no, tiempo, ahora sí. los canales, por ejemplo, cuando estaba Canal 9, yo podía ir a la mañana
Y después si tenía la tarde me iba hasta mi casa. Pero ahora ya no podés. Canal 9 era de Sí, Palermo, sí. o Canal 13, el mismo Canal 7. Pero ahora no, porque se graba muy lejos, Sí. o se graba en locaciones que si no tenés auto, y yo no he tenido nunca en mi vida un auto. Claro, no podés, no te dan los tiempos para no me llegar. dan los tiempos. ¿Y cine has hecho algo? Cine hecho, sí, hay una asignatura pendiente conmigo, el cine tiene una asignatura pendiente. Sí. Hice, Bueno, esperemos que hagas pronto. tengo muchas ganas, pero bueno, vamos a ver. Ojalá. 9 películas. Ah, bueno. Sí, Has hice hecho- 9 películas. Has hecho películas. Solamente ella, que dirigió Lucas Emare, con Bien, Susana sí. Rinaldi, Los amores de Laurita. Y ahora actualmente, contanos, que se nos acaba el tiempo, ¿qué estás Bueno, haciendo ahora? Ahora estoy ensayando una comedia Ujú. de Maruja Bustamante, que Sí. es una dramaturga de la nueva generación, entre los 30 y los 40, para hacer en el Centro Cultural de la Cooperación. En principio, ¿Quién la dirige? Mariano Docena, Ujú. que es un joven director también, Sí. que lo último que dirigió fue Sacco y Vanzetti en el Sí. Cervantes. Entonces a mí me gusta mucho trabajar con la gente nueva, con Claro. la gente joven. A mí me gusta Porque uno el también- intercambio. Exacto, y es como que se renueva, Sí, ¿no? sí, se renueva. Es una comedia, yo le digo comedia, pero tiene unas ciertas aristas de tragedia en el Ajá. fondo, ¿no? Es decir, vos te reís, pero Pero te deja realmente algo. es dos hermanas que viven en una especie de conventillo o de esas casas que alquilan habitaciones Sí. con cocinita, no hay baño. Sí, ¿no? sí. De en San Telmo, que son entrerrianas, con una larga historia de amores contrariados una de ellas. ¿Y con quién más haces la obra? Estar con Roxana Randón, Eduardo Moglia. ¿Cuándo Jim- se estrena? Y a mediados de junio. Bien, bueno. Yo te voy a avisar. Informarnos, así Sí, lo bien, difundimos. Se nos acaba el tiempo, pero me gustaría, desde tu corazón, a la cámara, que le des un mensaje a todos los televidentes de Por Amor a Ti. El programa se llama Por Amor a Ti, como sabrás, es de fe, medicina y cultura. Yo creo en el ser humano y a pesar de las cosas tan terribles que pasan en el mundo, siempre hay seres humanos que están construyendo un mundo mejor. Yo creo en eso, creo en que tenemos que hacer todo lo posible para que nuestro mundo, sea este que nos toca vivir, sea más amable, sea menos agresivo, que el hombre no sea el lobo del hombre, sino el amigo del hombre. Cuando digo hombre, mujer. Que haya igual oportunidad para todo el mundo, iguales condiciones, a igual salario, igual trabajo en el caso de las mujeres. Y que la violencia familiar, la violencia de género, empiece a tomar conciencia este mundo que vivimos, que no nos lleva nada más que a una destrucción. Esto es lo que... y cuidar el planeta, que es el único que tenemos. Te agradezco mucho, Ana. Un gusto que hayas compartido aquí con nosotros Gracias. en Por Amor a Ti. Gracias. Continuamos, como siempre, nosotros. Los invito, amigos de Por Amor a Ti, a descubrir, a disfrutar, a sentir, a vivir esto, las sierras de Córdoba. Estamos en la cumbre y vamos a conocer la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Nos encontramos en el interior y me acompaña un seminarista de la diócesis de Cruz del Eje, Paulo Oviedo. ¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, una alegría de poder recibirlos y poder compartir esta entrevista que ustedes quieren realizar en esta parroquia de la cumbre. Muchísimas gracias, Paulo. Queríamos saber un poco qué actividades se realizan en esta parroquia, qué es lo que, cuál es tu misión. Bueno, mi misión es como acompañar a los distintos grupos que hay en la parroquia. Habitualmente nos estamos juntando todos los meses con los catequistas, con los ministros de la Eucaristía, y también estamos trabajando, por lo menos mi parte, con los jóvenes, que si Dios quiere mañana vamos a tener un encuentro
preparatorio para una jornada de la juventud. Así que se esperan mañana 50 jóvenes que ya nos vamos a comenzar como a prepararnos para poder hacer esta jornada, que es en el mes de octubre, pero queremos ya empezar a trabajar y queremos como hacer un poco de lío como el Papa Francisco nos pide. Paulo, muchísimas gracias y gracias por toda esa misión que vos estás realizando, evangelizando en el nombre de Jesús. Muchas gracias a ustedes y también quiero dar un saludo muy especial a la producción Por Amor a Ti y les doy mi bendición y los acompaño con mi oración y muchas gracias porque ustedes también de una manera están evangelizando, dando a conocer las iglesias y eso, ¿no? Testimoniando la fe. Queridos amigos de Por Amor a Ti, hoy estamos transmitiendo desde la Plaza Estado del Vaticano y estamos con el doctor Pedro Lilic. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, un gusto poder hacerles esta nota. Cuéntenos un poquito sobre el ACV. Bueno, el ataque cerebrovascular es un problema y lo importante es que la gente sepa que exista, que no se asusta porque a veces los médicos comunicamos con un poco de miedo. El ataque cerebral existe, es una realidad. ¿Se puede prevenir, doctor? Porque esa es la pregunta. Se puede prevenir. En algunas cosas hay factores del ACV que se pueden prevenir. Podemos dejar de fumar, podemos tener una vida saludable, no sedentaria, podemos pelear contra la obesidad, podemos pelear contra diabetes, contra el cigarrillo, con todas esas cosas podemos pelear. No podemos pelear contra el género, vos vas a seguir siendo mujer, yo sigo siendo hombre, tenemos enfermedades propias de las mujeres, propias del hombre, que pueden terminar en un ACV. Y tenemos otras enfermedades que son la carga genética. Por ejemplo, las mujeres tienen más riesgo de tener un aneurisma y una hemorragia cerebral que el hombre. O sea, esos factores no los podemos modificar, pero ciertamente podemos modificar nuestro estilo de vida. Exacto. Todo tiene que ver con el estilo de vida que llevamos, ¿no es cierto? Tomar conciencia. Yo creo que es un abrir de mente, tomar conciencia con lo que debemos hacer, lo que está bien y lo que no. Claro, por supuesto. Los médicos siempre tratamos a veces las consecuencias de lo que nos pasa y si no entendemos muchas veces que previniendo, enseñando a la gente, educando. En realidad lo que estamos haciendo en este momento es educar a la gente. Si nosotros nos educamos y educamos mejor a la gente, vamos a poder prevenir muchas más enfermedades, haciendo lo más barato que existe, que es educar. Y no dándole drogas costosas o operaciones muy difíciles a la gente. Pero lo importante es que la gente sepa que si tiene un ataque cerebral, ese se puede tratar. Si ellos van rápidamente al médico, van rápidamente al centro de mayor complejidad, hoy podemos extraer coágulos dentro del cerebro. Ese mismo coágulo se inyecta una medicación endovenosa y se puede eliminar. O sea que hay un montón de avances, hay tratamientos una vez que el ACV pasa. Pero peleemos primero para que no pase. Pero si pasa, hay tratamientos y hay rehabilitación. Doctor, una pregunta. El estrés, la vida que llevamos, lamentablemente, siempre corriendo, ¿eso influye? Sí, el estrés es un disparador porque nos aumenta la presión, pero no es el desencadenante, no es la causa del ACV, pero sí gatilla, ayuda a que se dispare el ACV. Estrés hubo siempre desde que existe la historia. Quizás ahora seamos mucho más conscientes y quizás seamos más conscientes de los mecanismos que usamos los humanos para adaptarnos al estrés. Quizás el problema en este momento es que no logramos adaptarnos tan rápido debido a la cantidad de avances que ha habido últimamente, ¿no? La comunicación que está encima nuestro bombardeándonos permanentemente, el no descanso. Pero repito, todo esto afecta aumentando la presión y el aumento de la presión es lo que desencadena en el 90% de los casos el ACV. Por eso hay que cuidarnos, hay que llevar una vida sana, la vida es hermosa y la debemos cuidar. Muchas gracias, doctor, un gusto. Gracias a ustedes por haber venido. Y nosotros, como siempre, informando para Por Amor a Ti. Queridos hermanos, hoy es la fiesta de la Ascensión del Señor. El misterio de la Pascua, que Cristo murió y resucitó y ahora asciende al Padre y con el Padre después nos envía al Espíritu Santo. Pero hoy hacemos el acento en lo que significa la partida de Cristo en gloria al Padre.
Vamos a ir al texto de San Marcos, capítulo 16. Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. La fiesta de la Ascensión del Señor, como teniendo dos relatos, ¿no? Uno que termina y que de alguna manera asciende, sube al Padre, y el otro que es el punto de partida. Aquel era el punto de llegada. Ese es el punto de partida que tienen que ir los apóstoles y la Iglesia a anunciar a los demás la buena noticia de la salvación. ¿Qué significa para nosotros el anuncio? ¿Qué significa para nosotros el testimonio? ¿Qué significa para nosotros la misión? ¿Qué significa para nosotros la evangelización? Es llevar un mensaje que no es nuestro, es un mensaje de alguien que nos lo confió, y ese es Cristo, que ha vencido el pecado y la muerte y ha resucitado, y Él estará presente con nosotros y en nosotros hasta el final de los tiempos. O sea, la presencia de Cristo en la Iglesia no es una decisión, un grupo de personas que deciden afirmar esto. Es Él quien afirma: yo estoy en medio de ustedes y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Hay que entenderlo. Él está presente en medio de la Iglesia. Una presencia real, una presencia sacramental y una presencia eclesial. Sacramental porque está presente en todos los sacramentos. Fijémonos, el sacerdote cuando bautiza o el diácono bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando confirma, es Cristo quien confirma. Cuando da la Eucaristía y consagra, es Cristo quien consagra. Quien perdona los pecados no es el sacerdote, sino es Cristo por medio del sacerdote. La presencia de Cristo es una presencia sacramental, causa la gracia, no tengan miedo a esta palabra, y a la vez es eficaz. Y por lo tanto Él está presente en la Iglesia. Y entonces nosotros, todos, los bautizados, que pertenecemos y tenemos la identidad a la Iglesia, al pueblo de Dios, tenemos una vocación, pero también tenemos una misión que cumplir. Y tenemos que decirlo, tenemos que transmitirlo, tenemos que comunicarlo, tenemos que llevarlo a los demás, compartirlo. Por eso es muy triste cuando hay bautizados o cristianos: yo fui monaguillo hace mucho tiempo. Y uno le pregunta: ¿y qué hiciste de tu vida? ¿Fuiste monaguillo cuándo? ¿Hace 20 años, 30? ¿Y después qué te pasó? ¿Qué te olvidaste en el camino? ¿Qué dejaste? ¿Qué cosas dejaste? Tu identidad, tu vida, tus valores, tus proyectos, tus sueños. ¿Ven? El bautismo no es una cosa que quedó en el pasado, está en el presente. Y el presente que tiene su vigencia. Por eso todos nosotros tenemos una vocación y una misión que cumplir. No nos podemos quedar mudos. Tenemos que hablar con nuestra propia vida y con la palabra de Dios. Bueno, les dejo esta bendición. Y acordémonos que el Señor entonces no se fue, sino que está presente y que está esperando que nosotros demos frutos y frutos en abundancia. Les dejo esta bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado al final de otro programa. Espero que lo hayas disfrutado y que te hayas sentido a gusto.
Realmente lo hacemos con mucho amor para todos ustedes. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, la próxima semana, como siempre, aquí, en Por Amor a Ti. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. They don't know how long it takes waiting for a love like this. Every time we say goodbye, I wish we had one more kiss. I'll wait for you, I promise you I will. I'm lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again.